Entonces decimos groseramente, el reflujo puede ser de proximal a distal, pero también puede ser de distal a proximal. ¿Entienden la diferencia? ¿Cómo es el mecanismo acá? Se enferma un afluente y el afluente ataca la safena y la convierte de una vena sana en una vena incompetente. Entonces, estas serían las segundas teorías de formación del reflujo, de proximal a distal y de distal a proximal. Luego de eso estaría la tercera situación, que son los reflujos infradiafragmáticos. En ese caso los reflujos no se forman desde la ingle hacia distal, proximal, sino desde el subdiafragma hacia la parte inferior, o sea, la base de la ingle, de la región inguinal. ¿Entienden la diferencia? Son tres tipos de orígenes fisiopatológicos del reflujo. O sea que ustedes tranquilamente, cuando hacen una exploración, puede ser que se encuentren con estas situaciones, como que les toque un reflujo uniforme desde proximal a distal y descendente, perfecto, o puede ser que vienen explorando, por eso no se queden. Si exploran esto, inguinal y callado y muslo, van al otro lado, puede ser que se coman que acá está alterado. Cuando se explora toda la safena. Parece una tontería decirlo, pero hay mucha gente que cree que si el callado está bien, lo demás no pasa nada. No es así. Entonces tenemos ya tres tipos de origen del reflujo. En la ingle es de distal a proximal. La segunda es que de proximal a distal. En la otra es de distal a proximal. Y la tercera es subdiafragmático. Esa es la fisiopatología de los reflujos. Va a ser este. Bueno, la otra situación es que puede ocurrir a nivel de la válvula. En la válvula puede ocurrir que ésta sea competente. ¿Se acuerdan cuando es hemodinámicamente competente? Cuando la válvula cierra antes de medio segundo. Hay un tiempo de reverberancia hasta que la válvula se cierra con la estimulación. La otra situación es que tenga reflujo. Lo hago así porque son las dos valvas que están atacadas. Acá el flujo se contiene y acá hay reflujo, va para atrás y vuelve. ¿Ven? Reflujo. Pero hay otros casos en que van a encontrar que está afectada una sola válvula, que la otra cierra bien. En ese caso decimos que el reflujo es univalvar, toma una sola valva. Puede ser genuino de la valva o puede ser por un afluente. Eso se ve en el tronco. Como ven, en este caso es el mismo mecanismo que les decía de distal a proximal.
Acá tienen enfermo un afluente y este afluente me está generando presión sobre la safena. ¿Entienden cómo es? Esto se puede ver, no es que siempre van a ver luego de la estimulación que la vena está totalmente teñida de rojo. Ah, perfecto. Tantito. ¿Y lo ven más todo? ¿Un poquito más? ¿Se entiende? O pregúntenme si hay alguna duda hasta ahora. Bien. Ahora vamos a hablar de la safena parva. En la safena parva lo que tienen que tener en cuenta, así como ya vimos, ¿se acuerdan los 4 puntos para la safena magna? El ostium, el callado, el muslo y la pierna. La importancia que tenía el ostium, con su calibre, con su competencia, siempre va a ser el límite de todas las ablaciones que hagamos en la vena. ¿Se entendió? En la safena parva que es retromaleolar externa, ¿se acuerdan cómo nace? Lo que importa es la variabilidad en la desembocadura. La mayoría desemboca por arriba de la línea interarticular. Una minoría por debajo, la tercera parte por el medio y la última se prolonga en la vena de Giacomini o la prolongación del muslo. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahora? Lo que dije de importancia en la safena parva era su relación con la perforante del vértice. Cuando ésta está dilatada, puede generar problemas a una safena parva que tenga menor calibre. ¿Por qué digo? Porque si hacen un procedimiento en la safena parva y no saben cómo estaba la perforante del vértice, tienen riesgo que se le produzca una trombosis en las venas gemelares. ¿Entienden por qué? Porque acá cuando uno inyecta algo, se transmite de un sector a otro. La defensa que tiene el organismo frente a una inyección esclerosante, específicamente en forma de líquido o de espuma, radica en 2 puntos. Uno, el grado de lesión del endotelio. Si está enfermo el endotelio va a responder y la vena se va a cerrar, se va a esclerosar. Y la segunda es la velocidad circulatoria. La velocidad del sistema venoso profundo en condición basal es 2 a 3 veces la velocidad del sistema venoso superficial. Esa es la única defensa, no hay otro mecanismo de defensa. La velocidad y el estado del endotelio. ¿Entienden eso? Entonces en la safena parva nos importa igual, como dijimos en los otros casos, cuál es el calibre que vamos a tomar. Y vamos a tomar el calibre en la zona que nos aparezca más gruesa, más dilatada. Y eso va a ser en relación a ¿qué? A si nosotros encontramos patología o no. Porque si no encontramos patología, ya está. La pasamos de largo y si queremos señalarla, la podemos señalar toda con una línea azul, que quiere decir que está competente. Si toda la vena tiene una trombosis, la tenemos que señalar con una línea negra, que según la interpretación y en la convención es que ahí hay. Si decimos que se trata de una ablación, la vamos a ver de color gris. Y si decimos que
se trata de reflujo. ¿De qué color la vamos a poner? Color rojo. Si vamos a medir una vena perforante, ¿qué vamos a ver? Buscar dónde se encuentra, ¿no es cierto? Las más comunes ya saben que son la cara interna y medial de la pierna. Pueden encontrar también en el tercio inferior del muslo, pueden encontrar el tercio superior del muslo. Van a encontrar también en la cara posterior de la pierna, desde arriba hacia abajo, la poplitea o de Thierry, la región poplitea, en la parte media la perforante de May o perforante de la línea media, y se puede ver abajo la que se llama perforante de Glaucobasi también, que es menos frecuente. Básicamente son esas las perforantes que hay que buscar, y arriba, a nivel del muslo posterior y externa, la perforante de Hatch. ¿Todo claro hasta ahora? Javier, por favor, le das un repaso que yo voy a tomar agua. Repasa todo, yo sigo, porque si no me desmayo. Hasta ahorita lo que se explica el doctor Segura, ¿alguna duda? ¿Algo que no quede claro? ¿Algún concepto? Gracias. Ojo, también muy importante que ahorita que dice las perforantes es cómo las vamos a clasificar. Siempre les decimos, todos aprendimos por esponjas, ¿verdad? Si empezáramos en la pierna, vamos a encontrar las perforantes de Coquet, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Pero también hay que recordar la nueva clasificación, la que propone el doctor Cagliari, ¿verdad? Que vamos a clasificándolas en base a los sitios. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería el sitio número 1? ¿Perforantes de dónde? Del pie, exactamente. Número 2, el tobillo. Número 3, la pierna. Número 4, rodilla. A ver, bien. Fíjense, pie, tobillo, pierna, rodilla, muslo y la región glútea. Exactamente. Entonces también nos ayuda a ir diferenciando, ¿verdad? Y podemos ahora sí describir. Tengo una perforante en el pie, en tal sitio. Perforante del tobillo hacia la cara interna, ¿verdad? La cara anterior, la cara posterior. Y así es como vamos a ir describiendo. También otro punto muy importante, podemos decir, una perforante, ¿verdad? En la región de la pierna, a 17 centímetros, ¿verdad? Del piso. O de la región plantar, y va a ser muy fácil para ubicarla, y más que nada cuando le hagamos el estudio de ecografía a otro compañero médico, porque entonces ya nos va indicando a cuántos centímetros, y si yo la voy a tratar, ya sé hacia dónde me voy a dirigir. ¿Sí? Acuérdense también que pasa algo con las perforantes, por ejemplo, de Coquet, no van a ser, bueno, el sitio de Coquet, no van a ser constantes siempre en esos centímetros, ¿verdad? Puede haber una variabilidad. ¿Sí? Igual lo mismo en el muslo, de acuerdo, todos aprendimos, ¿verdad? La de Hunter, la de Hatch, ¿sí? Pero también podemos referenciarlas como venas perforantes del muslo en la cara interna, ¿sí? Y muy importante, van a ver también los sitios hacia donde van drenando las perforantes, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una fuente. ¿Cómo lo voy a identificar ahí? Si va hacia arriba, si lleva un hiperflujo, o lleva una vena, lleva un hiperflujo. Pero si va hacia arriba, obviamente, por la fuente, necesita la curva hacia arriba, ¿no? Ahí hay que ver entonces quién nos está generando el punto de fuga, ¿no? Porque dice el doctor, tengo un vaso competente, ¿verdad? Sus válvulas trabajando. Y lo que dice el doctor, y tengo un afluente insuficiente. Ahora, pero ahí hay que ver muy bien, ¿de dónde viene este afluente?
¿De dónde podría venir la afluente? ¿Por qué? Porque hay que ver muy bien cuál es el punto de fuga. Si este es mi punto de fuga, ¿verdad? Bueno, perfecto, incluso ya sé por Venus Mapping, lo voy a poder marcar. ¿Sí? Y si tiene un punto de reentrada, ¿sí? Y como habíamos visto, marcamos nuestro círculo, ¿sí? Pero también puede ser otra cosa. Mi punto de fuga puede ser a nivel distal, ¿verdad? Y mi punto de reentrada a nivel proximal. Y esto es muy importante cuando estamos tratando al paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo mi punto de fuga a nivel distal, voy a cerrar, voy a esclarecer el vaso, pues finalmente, por sentido común, ¿para dónde se va a dirigir el flujo? Ascendente. Entonces voy a dirigir y finalmente mi agente esclerosante va a ascender, ¿sí? Lo mismo, si fuera a nivel proximal y el punto de reentrada es distal, entonces tengo que definir. ¿Y esto para qué? Para que finalmente aprovechemos ese reflujo y nos permita lograr el efecto terapéutico y la acción del agente esclerosante, ¿sí? Y bueno, ahora también un punto muy importante. Puedo tener un segmento de vaso en mi sitio valvular funcional, pero el problema es exactamente aquí. Y aquí es cuando dices, bueno, realmente, ¿dónde está el problema? Este es mi vaso. Y entonces no tendríamos terapéuticamente por qué sacrificar un segmento de vaso sano, ¿sí? Porque dirían, bueno, pero si está drenando a la safena mayor, pues desperoso a la safena y ya por ahí se va a ir. No, pero tampoco se trata de destruir vasos. Tenemos que intentar siempre preservar. Claro, cuando no hay vuelta atrás, tendremos que llevarnos, ¿verdad? Para eso están, y safenas mayores, menores, tenemos al por mayor y perforantes insuficientes. ¿Ok? También un punto muy importante que nos dice el doctor Segura, cuando tenemos los reflujos, ¿verdad? Normalmente todos esperamos ver los reflujos bivalvales, las dos valvas están fallando, están insuficientes. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos un reflujo univalvar? ¿Qué pasa con una de esas valvas? Nada más una está trabajando, la otra no. ¿Verdad? Pero ¿cómo tratan o no tratan esa vena? Se puede tratar médicamente y estar dando vigilancia al paciente. ¿Cómo tratamos la válvula? ¿Cómo la recuperamos? Está interesante, ¿verdad? Pues finalmente, por la hipertensión, acuérdense, pues la otra válvula va a terminar dañándose. Pero si hemos visto, tampoco son tan frecuentes, no sé, doctor Segura. Sí. Y se hacen dos cosas. Si es muy importante, la tratás, y si no, controlás al paciente para que espere la evolución. Seguimos con el mapping ahora, vamos a proyectar, porque si no se va a ir muy largo. Vamos. Ponemos las diapos. Déjenme 2 minutos y explicar algo que es muy importante, sobre todo porque están los muchachos que están empezando. Vean el sistema venoso como un sistema primero constante de presión. Acuérdense que por donde va la mayor parte de la Mándalas vos si querés. ¿Las tiene usted? Ya está todo cargado. 80%. Pregúntale a Giovanni o vos. Entonces, lo que nosotros vemos casi siempre es el 20% de la superficie que puede ser. Doctor, ¿cuál de las dos es? Entonces, si La muy una vena larga. se ve, por decirlo de una forma coloquial, si una vena se ve todo es porque está dañada. ¿Por qué está dañada? Ya lo acaban de decir todo, y es lo que vemos en todos los cursos, porque una válvula se daña. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Hasta ahí más o menos, ¿no? Pues esa válvula que se daña, ¿cómo se llama? Es el lugar donde la sangre, en lugar de ir para arriba, regresa, ¿cómo se llama? ¿Fuerte? Ese punto, ¿cómo se llama? Callado. Punto. ¿Por qué? Porque ahí está jugando. Normalmente va para arriba, pero ahí se está regresando. Por eso es fuga. Y ese concepto, entiéndanlo muy bien. Fuga. Ahora, imagínense una tubería de aquí del hotel. Está regresando el drenaje y se está tapando. Y se está yendo por otro lado. ¿Qué pasa si sigue así? Pues se inunda todo, ¿verdad? Más o menos así pasa cuando no hay un lugar por donde la sangre regrese. Si yo a esto que se me dañó, el cuerpo ¿qué hace normalmente? Pues tratar de equilibrarlo y lo mete otra vez ¿a dónde?
Punto de entrada. Sí, pero ¿a qué sistema lo mete la sangre? Al sistema profundo, ¿verdad? Eso es lo normal. Y ese lugar donde entra, ¿cómo se llama? Reentrar. Eso es importante, que ese concepto no lo pierdan. Ahora, puede fugarse, como ya les digo, arriba, abajo, en medio, por dos lados, por 20, dependiendo la presión. Y también puede ser al revés. Puede fugar de adentro hacia afuera. Si hay experiencia venosa profunda, no pasa. Bueno, punto importante. Usted está empezando. Entonces, el que se llama, donde sale, punto de fuga. ¿Dónde entra? Ok. Puede haber varios puntos de reentrada. No uno, puede haber varios. ¿De acuerdo? Y también puede haber varios puntos de fuga. Lo que quisiera yo que tuvieran en la mente, cuando están haciendo esto, este mapping que vamos a hacer ahorita con Jorge, es que ustedes deben ver al paciente de una manera completa, por fuera y por dentro. Cuando empezamos a hacer ultrasonido, a veces se nos olvida que hay una afuera y nada más queremos ver la safena, el callado, y se nos olvida y ver la red. Cuando ustedes la ven, pueden buscar intencionalmente esos otros puntos. Entonces, vean siempre completo, no olviden los conceptos. Si va de abajo arriba no importa, si de arriba no importa. Me interesa dónde la válvula está dañada, ahí es el punto de fuga. Y los demás serán puntos de reentrada. ¿De acuerdo? Entonces, las perforantes son puntos generalmente de reentrada, cuando la otra está dañada. Pero, si hay mucha presión afuera y se daña, entonces por ahí fuga. Entonces, chequen mucho esos conceptos, no se vayan con la finta de que siempre una perforante es suficiente, siempre hay que darle la torre a la perforante. No, hay que evaluar. Solo eso quería comentar. Y si les puede comentar, siempre es una pregunta que hacen todos los alumnos, de cómo pueden decir que es de fuga o de reentrada. Siempre es algo cuando estamos en clase, que usted se los haga saber cómo pueden identificar cómo es una perforante de reentrada o de fuga. Siempre es algo que les explicamos y les decimos, ahora explíqueselos a usted, porque siempre dicen, ¿y cómo sé que es de reentrada? ¿Y cómo sé que es de...? La dirección es con el color. Yo lo que les expliqué es el mecanismo de cómo se produce un cambio en un sistema valvular y cómo ese sistema valvular pasa a la incompetencia. ¿De acuerdo? Yo le expliqué el mecanismo. Lo que explicó Fernando, clarísimo, es el circuito de la enfermedad. Que quede bien en claro, no hablamos de cosas diferentes, hablamos de lo mismo y cada uno explica una parte. Lo que explicó Fernando es el circuito que se produce en una enfermedad venosa. Cuando ustedes tienen, póngale que tienen dos óvalos a través de los cuales circula la sangre, y cuando hay un punto de debilidad, ese circuito se va sobrecargando, es decir, ese volumen no participa del circuito, sino que se va alejando. A medida que eso vaya sumando más volumen, genera lo que se llama una recarga en el sistema. A un punto determinado, que tienen flujo que está por fuera de la circulación venosa. Por ejemplo, un aneurisma venoso, ¿de acuerdo? Está fuera del circuito. Ese volumen, ¿cómo se produce? Y se produce por dos cosas: o que funciona mal la pared de la vena, o que funcionan mal las válvulas, para que la sangre se estanque. Hay grados de estancamiento. Uno se llama éstasis. Ese éstasis, que lo vieron algunos cuando vieron acá el sistema muscular, se ve más el sistema muscular, ese éstasis a ustedes les da una situación informal inicial del detenimiento venoso. Hay una manera de diferenciarla clínicamente. Ustedes paran al paciente, el éstasis lo van a ver en las venas gemelares, en los deportistas están un poco más dilatadas, no quiere decir que estén enfermas. Ustedes hacen una compresión distal sobre la pantorrilla y van a ver cómo las venas que estaban con éstasis, ese color blanquecino grisáceo adentro de la vena, rápidamente desaparece. Cuando ese éstasis no desaparece, puede ser o no un signo protrombótico, que quiere decir que tiene tendencia en algún momento a hacer una trombosis. Entonces, tener en cuenta que acá lo que evaluamos son todas funcionalidades. Cuando hablamos, para diferenciar una perforante
de reentrada o una perforante de reflujo, lo único que van a ver, haciendo primero lo que tienen que tener para poder diferenciarlo, primero tienen que tener la convención del color. En todos los equipos van a ver una tira multicolor, ¿no es cierto?, que está a la derecha o a la izquierda, en los ecógrafos. Siempre esa tira tiene que tener la parte roja arriba y abajo la parte azul. Porque eso quiere decir que lo que viene al transductor es lo que pasa de color azul, y lo que sale, lo que llega al transductor de color rojo. De alguna manera nos está explicando cómo es el sentido de la circulación. La circulación va de azul al corazón y vuelve del corazón a rojo. La convención que es que en azul normal es venoso y el rojo es arterial. Por eso cuando un venoso tiene reflujo invierte el color. En la reentrada el color sigue igual. En la reentrada ustedes se estimulan y la perforante sigue del mismo color que el basal. Hoy les mostré la diferencia que hay en la perforante de reentrada o hipercirculatoria que en la de reflujo. ¿Lo vieron hoy? O sea, ¿estuvieron todos hoy? Bueno, más o menos quedó claro. Vamos a mostrar un poco el mapping. El mapping mostramos acá y luego... Bueno, esto gracias al doctor Oscar Bottini, que es el director del proyecto mundial de mapping venoso, el proyecto mundial del cual hemos participado el doctor Javier Serralde, el doctor Fernando Vega, el caso mío de Argentina y médicos de toda Latinoamérica. Desarrollan los estados, ¿no es cierto?, y las diferentes presentaciones que van a hacer. La finalidad de esto es llegar a una nomenclatura estándar que pueda permitir de un modo visual tomar ejemplos. Diferentes estudios cartográficos han servido como antecedentes, anatomía, estructuras y todo lo que es el retorno de todo lo que se realizó previamente, sistema Dolphy, las modificaciones, todos los pasos evolutivos del consenso, los directores de Santos, Grillo, Agüero, Morales, Arias, Boroda, que son de Argentina, Santiago, que es de Brasil, Guido Difonso y Marina Curi, también de Argentina. El desarrollo del protocolo fueron referidos a literatura del mapping, estadísticas, evaluaciones, etc. Participaron 35 sociedades latinoamericanas y en total hubo 54 expertos que participamos. Sociedades que participaban de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Ecuador, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, México, etc. Los pasos previos, los meetings que se hicieron, que fueron varios, y el prototipo, hasta que se presentó el prototipo, se hicieron cuestionamientos, preguntas a los cuales los participantes respondieron y los resultados fueron de acuerdo a las respuestas de los participantes. Yo lo digo rápido para ir avanzando, si no nos va a alcanzar el tiempo, pero tan rápido no. Ahí tienes los diferentes circuitos que están explicando telangiectasias, venas nutricias. En el medio abajo una representación con el sistema que conocen. ¿Cómo se llamaba el de medio? ¿Cuál? El que está ahí, que es verde normalmente el color. Ben Viewer. Y a la derecha la tomografía multislide, que justamente yo le mostré hoy un trabajo del doctor Camicia, que lo ven ahí. ¿Se acuerdan que le mostré las telangiectasias, cómo se veían? Que eran telangiectasias que dependían de la accesoria anterior de muslo, ¿se acuerdan? Y ahí tienen ya los focos principales en los cuales se va a hacer hincapié
como yo les mostré en la parte de introducción, lo que pasaba a nivel de las uniones safeno-femoral y safeno-poplitea, por un lado, y por otro lado, ahí está mostrando las tres posiciones con las cuales se va a hacer la representación, que tienen la primera de la izquierda es lateral externa, la del medio es cara interna y la otra es la cara posterior. ¿De acuerdo? Esos son los tres esquemas de referencia. Ahí tienen las representaciones. Lo más importante es el punto violeta, que es el acuerdo, casi un 70% de acuerdo. No fue que se sentó uno adelante y dijo hacemos todo y todo va bien, no. Cada uno opinaba y de acuerdo a las opiniones, ¿no es cierto?, cada uno votaba para ver en la convención cuál era el resultado adecuado. Acá tienen, cuando estamos focalizando, los dos puntos importantes. El de arriba, el círculo de arriba es la unión safeno-femoral, los puntos de la ingle, si está por abajo, está por arriba, si está relacionado con venas, con cirugía, sin cirugía, etc. Y abajo, la unión safeno-poplitea. De acuerdo, como dije antes, a las variaciones de las afluentes, ¿se acuerdan? Y también 61% fue lo que la gente consideró que era correcto tomar esas referencias. Bueno, las sentencias sugeridas, ahora vamos viendo lo que pasa a la safena mayor, las epifaciales, las perforantes, las variaciones anatómicas. 100%, acá tenemos un 59.3 en cuanto a las venas superficial y perforante que debemos graficar, todo por arriba de un 60 más o menos. Las sentencias, si había gente que disentía o no, ¿no es cierto? El cambio, todos arriba de un 60, ven las encuestas. Seguimos con las encuestas, agradecemos y seguimos. ¿Qué es lo importante que vamos a tener en cuenta? Como mostraba aquí, son los trayectos venosos que se deben explorar y reportar siempre. Es lo que dijimos al principio de la safena mayor y la menor y de las perforantes. Se los dije yo y se los repitió Javier. Luego de los diámetros también, que dijimos cuáles son. Para la safena parva calculen entre 3 y 4 milímetros normal. Todo lo demás se lo dijimos. Después, ¿cómo es el recorrido? Muy relacionado concretamente a lo que dijo el doctor Fernando Vega, si este es rectilíneo o es tortuoso. Ya el hecho que una vena sea tortuosa les habla de cierto grado de patología. Y luego el estado funcional de los vasos. ¿Cuántos estados funcionales conocen de los vasos? Díganlo en voz alta, por favor. No tantos a la vez. Dijimos 3: competente, incompetente y hipercirculatorio, funcional, que es lo mismo que reentrada. Lo que pasa es que reentrada se refiere a un circuito, como bien lo mostraron ahí Javier y Fernando. La hipercirculación tiene que ver con el mecanismo en que se produjo el problema. Esto es la parte de consenso que tanto no nos interesa a nosotros, sino como hablar de las cosas. En particular, esto, la información anatómica. Si querés poner algo ahí, Javier, para si hay que escribir alguna referencia. La línea recta continua, ¿no es cierto? En cuanto a anatómico, es un trayecto venoso que va por dentro de la fascia. Cuando hablamos de eso, hablamos de la vena safena, ¿no es cierto? Intrafacial. Cuando es ondulante, es un trayecto venoso epifacial o subfacial. Quiere decir que está arriba o por debajo.
¿De acuerdo? Les voy a decir una cosa porque a mí me gustan los perros que son de color verde. Yo he encontrado venas intrafaciales tortuosas, pero estoy hablando con una experiencia de 40 años. Por eso veo algunos perros verdes. Aunque el otro día se mostró un perro verde, lo mostró el doctor, ¿cómo se llama? Que mostró la perforante ósea, ¿cómo es? El doctor mostró, Fausto también mostró un perro verde, pues es más raro eso, pero se ve. Bueno. Ustedes tienen equipos de los de millón de pesos. Ajá. Entonces, epifacial o subfacial quiere decir que está por arriba o por abajo de la fascia. ¿Eso entienden? ¿Cuál es la fascia safénica? ¿La conocen todos? Aquí lo estamos haciendo, doctor. Perfecto. O el signo del ojo egipcio, descrito por el doctor Bailly de la escuela de Franceschi, de Francia. Línea recta segmentada es un trayecto venoso hipoflásico o de pequeño calibre. Y si es punteada es aplásico o ablacionado. ¿Ven la diferencia? Si es segmentada es una vena hipoplásica o pequeña. Si es punteada es hipoplásica, es aplásica o ablacionada. Cuando es aplásica, vos lo que hacés simplemente es mostrar el circuito por donde va, porque no hay nada. Otra forma geométrica. Cuando hablamos de formas geométricas nos referimos a las venas perforantes, que las representamos como una circunferencia, y cuando se trata de un golfo venoso presentamos un circuito, presentamos una vena recta, por ejemplo, y en un punto determinado de la vena esa vena se dilata y hace un golfo. ¿De acuerdo? Ahí lo está mostrando Javier. Hasta ahora hemos hablado de estructuras vasculares, pero también podemos encontrar estructuras no vasculares. Por ejemplo, un óvalo. Pueden ser ganglionares o no vasculares. Cuando decimos ganglionares son los famosos ganglios, como hoy a la mañana yo les mostré ganglios relacionados a varices. Se producen varices adentro de los ganglios. ¿Y cómo se representa? De color verde, un óvalo de color verde. Pero si nosotros buscamos otra estructura no vascular, por ejemplo, frecuente de ver en la cara posterior interna del hueco popliteo, ¿cuál es? Quiste de Baker. Que el quiste de Baker se puede ver como complicado o no complicado. Porque si es no complicado, está cerradito, perfecto, o forma una herradura. Y está limpito adentro, anecoico, negro. Pero si es complicado, aparte, si es complicado, se subdivide si es crónico o si es agudo. Si es un complicado crónico, van a haber fibrosis, irregularidades adentro del quiste. ¿Entiende? Es un quiste complicado, pero si es un agudo, estalla el quiste y hace un cuadro de pierna aguda que puede ser una trombosis, una erisipela, un linfedema, etc. Si nos referimos, ¿querés hacer otro corte, Javier, con respecto a las venas safenas, ya sea hablar de safenectomía o crosectomía, tenés que hacer otro? Exacto. Trazo lineal con paralelas perpendiculares es una safenectomía o una crosectomía. Puntualmente, si vamos a representar úlcera venosa, lo representamos como una imagen cuadriculada. ¿Hasta ahora está claro o es un poco confuso? Bueno, veamos aquí para
Ahí lo tienes, ahí. Recuerden que esto también ya se les envió y está de libre acceso. Este artículo ya se les envió a todos los alumnos para que tengan todos. Y si no, los piden, pero está de libre acceso, lo pueden pagar. El que dio el doctor hoy de Brasil, también. El doctor Marcondes ya tomó en cuenta esto en su sistema de cartografía y ahí es muy fácil, porque ahí nada más le pone una bolita y pum, se pinta solo. Entonces, pero ya está actualizado. Ese del doctor, ¿lo podés dar para todos los alumnos y para mí también? Lo está dando el doctor, pero sí, tiene mañana. Perfecto, porque va a ser muy útil para los alumnos y para mí también, porque me pareció muy bueno. ¿Qué te faltaba representar, Javier? Ya el cuadrado ya está. Entonces, repetimos, imágenes no vasculares, el óvalo, que pueden ser ganglios, pueden ser quistes. El trazo lineal con paralelas perpendiculares es una saferectomía o una acrosectomía. Si es solo en la región inguinal, es una acrosectomía. Si es a lo largo de la safena, es una safenectomía. También aclarar si es parcial, etc. Una imagen cuadriculada representa a una úlcera venosa. Esta es la referencia de los colores, si la quieren copiar. El azul es vena competente, el rojo es vena incompetente, el negro es una vena trombosada y el gris es una vena ablacionada. Estos son los mismos colores que tenía el Consejo Mexicano de Ultrasonido. Excelente. Del cual yo también participé. Me acuerdo que estuviste aquí. Otra cosa muy interesante, y reconozco el respeto del doctor Bottini, que cuando pone la conferencia de mapping venoso superficial y perforante dice que no incluye al sistema reticular. Ese es un regalo que me hace a mí, porque si no hubiera puesto el sistema reticular. ¿Se acuerdan hoy la clasificación más simple que hay del sistema venoso? ¿Quién se acuerda? Sistema venoso profundo, sistema venoso troncular, sistema venoso reticular y sistema venoso perforante. ¿Es la clasificación más simple o no? No les quiero decir la de Albanese, que tiene 15, ¿la vieron? Repítanla, por favor, así se la acuerdan. Sistema venoso profundo. Sistema venoso superficial, no, troncular. Tercero, reticular. Cuarto, perforante. Ahí tienen las referencias, entonces está todo claro. Seguimos, yo todavía no sé, lo vamos a discutir con Javier y con Fernando. Cuando lo hagamos, puede salir de acá de México tranquilamente, cuando hagamos la representación esquemática del sistema reticular, ¿qué color vamos a elegir? ¿Están de acuerdo? Perfecto. Bueno, ¿Está? hecho. Y ustedes son testigos. ¿Creen que el morado lo usaban los australianos para el esclerotrombo? Ya está utilizado. El morado. O fuchsia. Bueno, decían que era fuchsia, ¿verdad? Seguimos. Verde, estructuras linfoganglionares. Amarillo, estructuras no vasculares. Mapeo. ¿En qué consiste? Interpretación de datos claros, trozos y formas geométricas. Ya vimos colores. Nomenclatura es la que todos ustedes conocen. No le vamos a agregar nada nuevo. ¿No es cierto? Vena del sistema. Safena mayor, safena menor. Venas epifaciales, accesorias, que son muy importantes. La anterior, la posterior. Epifaciales solo en caso de ser patológicas. Acuérdense que las venas epifaciales son afluentes troncales. Las perforantes de fuga o reentrada, para que no se confundan y no se mezclen, las perforantes de fuga o de reentrada, ¿qué mecanismo tienen? Mecanismo de ¿qué?
Hipercirculación, lo vimos hoy. Cuando esas perforantes se degeneran en el aparato valvular, de perforante hipercirculatoria se transforma en perforante de reflujo. Entonces, estadios valvulares hay 3: competente, hipercirculatorio y de reflujo. ¿Se entiende que son 3? Reflujo igual a insuficiente. O insuficiencia o incompetencia. Es importante, los libros de Argentina vienen de una forma, en los que gringos tienen otra, los europeos tienen otra, pero él está hablando de lo mismo, por eso. Mientras sepas más sinónimo, mejor. Esto ustedes todo lo conocen, como bien le dijo Fernando, esto lo pueden descargar, todas las referencias a los nanomenclaturas. Se utiliza la nomenclatura inglesa, ¿no es cierto? Es verdad. Todo está abreviado en inglés. Exacto, ahí la tiene a la izquierda. Entonces repetimos, vamos a las medidas ahora. Cuando hablamos de medidas tenemos que tener como referencia 2 situaciones. Una situación es medir el calibre del vaso. La otra situación es medir las distancias que hay entre tal estructura de un vaso o tal otra. ¿Se entiende? Lo más básico que le podemos decir es cuando miden una perforante, la miden desde la planta del pie en centímetros hasta el sitio de la emergencia de esa perforante. Si ustedes la quieren marcar con la parte, ¿cómo decirlo en inglés, en español? El culo del marcador, ustedes lo pueden aplicar en la piel del paciente suavemente y eso les va a dejar una marca que va a persistir unos segundos. Esa marca la redondean y tienen el marcaje de la perforante. Muy simple. No se acuerda de lo que dije, pero acuérdense del marcaje. La parte de atrás del marcador. Claro, claro. Fue muy gráfico, ¿no es cierto? Pido disculpas. No se olvida, gracias. Ahí tenemos las medidas. Acuérdense de las medidas, ya las hablamos hoy. Hoy hablamos de la magna y de la parva, y ahí tienen la accesoria, que son 2, la accesoria anterior y la accesoria posterior. La diferencia que tienen las accesorias, tanto anterior como posterior, con las safenas, parva y magna, es que cuando están normales no interesa medir las accesorias. Si están normales no la vamos a ver o nos va a costar encontrarlas a las accesorias. Pero tiene importancia las accesorias cuando las medimos, cuando están patológicas. ¿Se entiende? Ahí lo puso Javier. Y las accesorias, ¿no es cierto? La anterior y la posterior, el muslo. Como bien mostramos antes con los gráficos, excluimos las dilataciones aneurismáticas. Ya le mostró Javier una dilatación puntual, allá lo tienen en el esquema. Ahí, excluyendo las dilataciones aneurismáticas. Acá vemos longitudes y alturas. Acá tenemos un trayecto. Vamos acá. Acá tenemos un trayecto con reflujo. Viene acá competencia, hace el reflujo, luego sigue competente. Podemos medir dónde empieza y dónde termina. Si medimos reflujo, el reflujo va a empezar acá y va a terminar acá. Va a empezar en proximal y va a seguir a distal. Podemos medir la longitud de la zona de reflujo. ¿Ok?
Acá referente a la parte inguinal, en este caso referente a la parte de la pierna. ¿Se entendió? Acá estamos hablando de la unión safeno-femoral y vemos las diferentes variantes que ustedes van a ver. Esta es totalmente normal. Tienen el callado común, accesoria anterior y la gran safena. Ven que es un callado común competente. También podemos decir que la válvula terminal y la preterminal. También podemos decir primera y de segunda. También podemos decir válvula ostial y válvula preostial. ¿Está bien? Todos sinónimos. Lo importante es que ustedes sepan que la referencia siempre va desde el ombligo a distal. En este caso tenemos callado común, no pierdan esta situación, callado común, pero el reflujo, la hipertensión